Ramón, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, buenos Hola, días. Ramón. Buenos días, Ramón. Me excusan si me oyen un poquito disfónicos, que se dice. No, te escuchas sexy. Sí, estoy haciendo competencia con Reinaldo. Que a uno le dé un poco de grito, la voz. Sí, no, eso pasa. Ramón, qué bueno poder conversar contigo. Y precisamente ya Cintia lo anunciaba, este próximo sábado vamos a tener nuestro encuentro. Así es. Donde vamos a ampliar un poco más nuestra visión sobre el uso del dinero. Sí, sobre todo que eso que usted estaban comentando antes de entrar acá, el tema que estaban tratando de postergar, digamos, esa gratificación presente, porque cada vez que hacemos eso, pues lo estamos retando a nosotros mismos, a nuestro yo futuro, ¿no? ¿Y por qué es que nos cuesta tanto postergar el gozo, el disfrute? Naturaleza humana, es así. Difícil. Tenemos que ser un poquito más conscientes, como usted decía en ese artículo ahí, en esa lectura, pues de pensar hacia el futuro y preparar qué nos vamos a entregar a nosotros mismos a futuro. O sea, no nos restemos a nuestro yo futuro, que es lo más importante. Es decir, no es no, es luego. Exactamente. Porque es para ti, Correcto. Pero para que lo disfrutes luego. Exactamente. Y es el asunto de conseguir también el balance, porque tampoco es que nos vamos a poner una camisa, ¿verdad?, de 11 varas aquí hoy para poder entonces crear ese futuro. Tenemos que lograr el balance, pero siempre con esa meta o esa estructura, esa definición a futuro. Y en el día de hoy yo creo que muy alineado con lo que ustedes estaban tratando, el tema es cómo hacer que tu dinero perdure en el tiempo. Muy alineado con lo que usted estaba sentadito aquí. Porque hay personas que cobran y ya no tienen. Lo deben. Cuando cobran ya lo deben. Exactamente. Una gran oreja. Y esto lo vamos a llevar más allá sobre del mes, incluso del año. Es eso, o sea, es crear ese patrimonio para futuro. Es como yo me preparo para entregarme a mi yo futuro, ¿verdad? Ese bienestar que yo deseo en el futuro. Y poniendo un poquito de contexto, la última vez que estamos por acá hablábamos de por qué invertimos y para qué invertimos, y lo separábamos básicamente en dos razones. La primera era bien como evidente y clara, que siempre decimos que estamos separando dinero para un gasto o una compra futura. Se entiende perfectamente cuando queremos hacer un viaje, queremos el inicial de la casa, queremos cambiar el carro, queremos la educación de los hijos, perfecto. Y eso es perfectamente válido, hay que tenerlo. Ahora, la segunda es la más importante, decíamos, y es la creación de patrimonio. Es creación de patrimonio, la adquisición de activos productivos. No es solamente la casa de playa por allá, que muchas veces se convierte solamente en un gasto. Es activos que generen dinero para que luego yo pueda sustentar o reemplazar mi gasto de hoy con el dinero que generan esas inversiones que están ahí. Entonces esa es la más importante. Incluso decía que cuando tú defines ese plan y lo tienes claro, entonces tú puedes, que a ti te encantó esa parte, Rey, gastar hoy sin remordimiento. Eso. Que cuando te llega un dinero y tú quieres disfrutar hoy, tú tienes claro cuál es el efecto que va a tener ese dinero. Si lo colocas en tu plan a futuro, ¿cómo lo estás acelerando? Bien, si quizás lo está bajando de 20 años a 15 años, por ejemplo, llegar a esa libertad financiera. O si de repente tú dices, no, ese plan va caminando, yo no tengo que hacer nada, yo puedo perfectamente disfrutarme este dinero hoy. Es lograr entonces ese balance. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de creación de patrimonio para que eso sustente nuestro futuro y nuestros gastos futuros, esto no puede durar, tiene que ser sostenible en el tiempo. Esto no puede ser nada más que va a aguantar 5 o 10 años. Esto tiene que aguantar 30, 40, 50 años. Incluso hay una frase de Kiyosaki que yo traje por aquí que me parece fabulosa, cómo resume esto que está acá. Y dice, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto guardas, qué tan duro trabaja para ti y por cuántas generaciones lo mantienes. Me gusta esa parte de qué tan duro trabajas para ti. ¿Qué tan duro trabaja para ti? Porque el punto es que tenemos que tratar de llegar a un punto donde no trabajemos por dinero, sino que el dinero trabaje para nosotros. Trabaje para nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que para poder lograr que esto perdure en el tiempo, tenemos que eliminar unos cuantos sesgos y vicios que tenemos. Por ejemplo, yo le voy a preguntar aquí a ustedes tres, ¿qué ustedes consideran que es más riesgoso? ¿Invertir localmente o invertir a través de la bolsa de valores en Estados Unidos? ¿Qué es más riesgoso? ¿Qué es más riesgoso? Si yo si yo me pongo en el plano personal, digo, es más riesgoso invertir en la bolsa de valores por un asunto geográfico,
Es decir, yo estoy aquí, el dinero está por allá, no conozco Tal vez uno no lo a conoce. profundidad el mercado. Aquí Pero- yo por lo menos sé a qué edificio acudir, a qué puerta tocar. Es ¿Dónde decir, si lo miro con mi visión pequeña y desde el desconocimiento, Sí. siento un mayor riesgo invertir en Estados Unidos, en Wall Street. Yo por siento, ejemplo. igual que Rey, siento que es mayor riesgo invertir fuera, pero lo pienso desde el punto de vista de que allá se toman más riesgos, se mueve más el mercado. Aquí todavía, como estamos comenzando, Exacto. somos un poquito más prudentes. De conocimiento. Y al ser más prudentes creo que puede ser que esté un poquito más asegurado lo que hagamos aquí. Para mí yo veo que en los dos hay riesgo. Claro. Yo En ambos hay optaría riesgos. por irme fuera porque ya tienen toda una plataforma, tienen años de experiencia ¿Viste? y busco una gente que Sí. sepa si yo no sé. Exacto. Y creo que son Lo tres puntos importante- Es válido. Lo importante Súper es interesante. invertir. Sí, La visión de exacto. Zoe. Lo importante es invertir. Claro. Pero eso no es realmente no es lo normal. Lo normal es que todo el mundo diga Estados Unidos, bolsa de valores. No, eso me suena riesgoso. Bueno, de hecho lo está experimentando Uber, Ujú. que mañana estaba Sí, su- anunciando su salida a la Sí. bolsa, y hoy precisamente todos los taxistas de Uber, todos los conductores de Uber están en la en huelga. Nueva York, San Francisco, En en varias Nueva York. ciudades están en Entonces, huelga. tamaño problema que tiene. Así es. El punto es que regularmente todo el mundo ve la bolsa en Estados Unidos como lo más riesgoso. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estos son del tipo de sesgos, se llama incluso, tiene un nombre científico y un estudio, ¿cómo se llama? Un fenómeno estudiado, que es el sesgo de país de origen. ¿Y qué es esto? A nivel mundial, esto no es de nosotros acá Ujú. nada más, esto no es de Rey y de Cintia, bueno, de Sobeida no, porque ella está en otra categoría. Pero regularmente, todos los inversionistas, a nivel mundial, es un fenómeno estudiado, tienden a invertir todo su dinero o la mayor cantidad o proporción de su dinero localmente, en su mercado local, sin saber el riesgo que están asumiendo. Es más riesgoso invertir localmente que invertir a través de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque cuando analizamos, la bolsa de valores no es un asunto que es riesgosa per se. Tenemos que estar claros de que la bolsa de valores, sea localmente o mejor en Estados Unidos, voy a explicar por qué. Es simplemente una puerta de acceso al mundo. Esto no es, por ejemplo, que hay una sola forma de invertir. Es la cantidad de productos y de cosas que yo tengo acceso a través de eso que está ahí, por la cual me permite entonces diversificar correctamente. Y la diversificación es lo que me permite mitigar el riesgo. O sea que si yo sé hacerlo correctamente por allá, pues voy a estar incluso mejor protegido. ¿Qué es lo que pasa con este sesgo? ¿Por qué se da? Pues básicamente porque todos los seres humanos nos gusta lo conocido. La seguridad. La lo seguridad. conocido, lo que estoy viendo. Y más que nada eso, lo conocido, porque una vez yo le presente estos datos que están acá, ustedes van a entender y van a decir, bueno, pues ya no me parece tan riesgoso, al contrario, definitivamente, si yo quiero que mi dinero perdure 30, 40, 50 años, necesito invertir a través de la bolsa en Estados Unidos. Necesito, va a quedar claro y evidente, porque es un asunto al final de desconocimiento del inversionista individual, de qué se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tenemos localmente? El primero y más evidente, que si yo le pregunto a todos me van a decir, claro, la economía. Lo que es la inflación y la devaluación de nuestra moneda local, evidentemente que tiene un impacto directo en nuestro capital y nuestro dinero. Y estos son cosas que no afectan solamente las inversiones, digamos, en instrumentos financieros, sino, por ejemplo, tengo unos cuantos casos, pero creo que vamos a entrar inmediatamente en ese ejemplo, que es evidente, Venezuela al día de hoy. Exacto. Pues sí. Es un caso. Hay unas personas que me estaban contactando en esta semana, venezolanos que están por acá, 50 y algo de años, una pareja, donde estaban buscando, dicen, invertir ahora correctamente, porque me están siguiendo en redes y demás, y ven la filosofía que yo implemento y dicen, wow, pero si yo hubiera sabido esto, hubiera evitado muchos problemas. ¿Cuáles problemas? Ellos están acá, tenían ya 50 y pico de años, o sea, estamos hablando de personas que han acumulado ya ciertos activos. Exacto. Tenían su vivienda, pagan allá en Venezuela, tenían su vehículo y tenían inversiones. La vivienda, alrededor de unos $200,000, no se puede vender al día de hoy. No. ¿Quién te puede ¿Quién comprar compra? en ese mercado ahora mismo? ¿Quién tiene esa capacidad para comprarte ese dinero? ¿Y quién quiere comprar una vivienda allá? Exacto. ¿Quién de fuera quiere invertir en comprar una vivienda en ese país al día de hoy? Entonces, él me dice, mira, yo no cuento con eso ya. No. Para mí ya yo lo solté. Es decir, eso que fue Ujú. a lo mejor su seguro. De toda la vida. Exactamente. Su vehículo, por igual forma, tampoco puede venderlo.
Inversiones, bonos de la petrolera de Venezuela, serían allá que cayeron en default, que no están pagando de hace varios años ya, y el capital que se va a pagar en unos cuantos años, él dice, yo no cuento con eso, porque si no están pagando los intereses, ni siquiera entraron en default, ya ese dinero que tenemos ahí, tampoco yo cuento con eso. Estoy arrancando desde cero por acá. A los 50 años. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero es posible, porque decíamos de la expectativa de vida. Claro. Entonces, evidentemente, la inflación, la devaluación y la economía de mi país puede afectar no solamente mis bienes, digamos, productivos y mis inversiones, sino también mis activos, como por ejemplo mi vivienda, se puede depreciar, claro. Como también es perder el empleo y una serie de cosas que se dan dentro de la economía. Otro riesgo que tenemos localmente son los problemas sociales y políticos, que bueno, de hecho, prácticamente todo arrancó por ahí en Venezuela y terminó siendo un problema entonces ya económico. Otros problemas que no vemos muchas veces son los desastres naturales. En México tenemos los terremotos, en Guatemala tenemos volcanes, en Santo Domingo y varias islas tenemos huracanes. Tenemos huracanes. El susto de un posible terremoto en cualquier momento. Sí, entonces, que yo siempre digo, esta economía, por ejemplo, que depende mucho de turismo, 2 huracanes que se metan en el año, en Punta Cana, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el impacto que puede tener en la economía. Entonces son cosas que muchas veces no vemos. Yo no estoy diciendo con esto, voy a hacer una pequeña pausa. Paréntesis. Sí, advertencia, que no se puede invertir en el país. No, al contrario. Por ahí es que usted tiene que comenzar. Por ahí es que se aprende. Claro. Por ahí es que parte de su dinero tiene que tenerlo localmente y cercano. Y lo que tú dices, ahí tiene mucho de filosofía popular, no poner todos los huevos en una sola canasta. En una sola canasta. El único problema que con esa frase que yo siempre digo es que muchas veces no sabemos qué es una canasta. Digo, ¿qué es una canasta? Entonces no sabemos si la estamos poniendo en la misma canasta. O como digo yo, si pusiste mucha canasta, pero van en el mismo camión. Entonces si de repente el camión estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Por más que yo diversifique localmente en muchísimos productos, estoy en una misma economía. Claro. Entonces voy en el mismo camión y eso es lo importante. Otro problema que tenemos, y que no solamente pasa localmente, sino en Latinoamérica a través de muchas bolsas de valores también, y es la cantidad de productos, opciones limitadas, ¿bien? Entonces nos lleva a poca diversificación. Localmente todavía solamente tenemos bonos corporativos, bonos del gobierno, que no son suficientes para diversificar correctamente. De nuevo, esto no quiere decir que usted no va a invertir localmente. Hay una parte de su dinero, de su fondo de emergencia y otras inversiones que tiene que tener de corto plazo, tiene que tener acá. Pero cuando estamos invirtiendo para crear patrimonio para nuestro futuro, que dure 30, 40, 50 años, es necesario diversificar y entonces pasar a la bolsa en Estados Unidos. Estamos hablando con Ramón Liranzo y nos está poniendo a pensar profundo sobre el tema de las finanzas, el cortoplacismo y demás. Y recuerda, tú, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, que estás conectando ahora, que este próximo sábado tenemos un taller, precisamente con Ramón, donde vamos a estar tocando a profundidad y vamos a obtener ahí respuestas concretas de cómo podemos invertir. Ramón, una de las dudas que las personas tienen sobre invertir en la bolsa de valores en Estados Unidos es: ¿tengo que tener una visa por si tengo que viajar a Estados Unidos? ¿Debo tener un origen de esos fondos claro, aunque sea poco dinero que sale de mis ahorros para que allá funcione? Si se presenta alguna situación, ¿cómo me pagan si yo, por ejemplo, no puedo viajar o conectar directamente con ellos? Realmente eso es parte de lo que las personas no conocen, es lo sencillo que es invertir en Estados Unidos. Hay varios puestos de bolsas autorizados, bastante, digamos, con una trayectoria amplísima, con millones de personas registradas a través de todo el mundo, que trabajan con nosotros, con extranjeros, y usted no tiene ni siquiera que salir de su país, simplemente a través de internet, de teléfono y de correos, usted llena unos formularios. Tiene que tener evidencia por asunto que no sea dinero de lavado, exacto, de lavado y demás, pero no son unas cosas del otro mundo. ¿Qué se le va a requerir? Bueno, que usted tenga una cuenta en su país localmente, en un sistema financiero que esté validado. Eso es algo bastante sencillo que prácticamente todos tenemos. También se le va a requerir algún tipo de factura de alguna de electricidad o de algún tipo de servicio que presente lo que es un domicilio, que verifique entonces que usted realmente vive en ese país y entonces es una persona real que está viviendo en ese país y que todo enlace con su cuenta localmente. Pasaporte idealmente, porque es el documento internacional como para poder validar. Exacto. Pero
hay puestos de bolsa que con 2 documentos, con cédula de identidad y con licencia, se puede hacer, aunque es un poquito más trabajoso. Pasaporte es lo ideal. Pero no tiene que tener visa. No tiene que tener visa y no tiene que viajar. Para el envío de los fondos, entonces usted lo hace a través de una transferencia internacional, que es un proceso que usted hace con su banco, y eso va de banco a banco, está todo validado, el origen de los fondos queda evidenciado ahí, porque usted depositó esos fondos en el sistema financiero local, que tiene toda su protección de lavado de activos y demás, o sea que ese dinero llegó ahí de forma lícita. Y de ahí entonces perfectamente usted puede transferirlo a Estados Unidos. De vuelta, usted pide una transferencia internacional y llega también de regreso para acá, que no toma más de un día como mucho. ¿Y cuál es el mínimo de invertir así en Estados Unidos en la bolsa? El mínimo, en Estados Unidos usted puede hasta con $100 comenzar. ¿Cuál es el problema con nosotros los extranjeros? Que entonces el costo de envío del dinero es muy alto. Regularmente se cobran $50 por envío de transferencia internacional. Entonces usted tiene que haber acumulado por lo menos, yo siempre recomiendo que $5,000 para poder enviar. Entonces, cuestión de que ese $50 sea un 1% nada más el dinero que va a enviar. Sí, pero si tú transfieres 100, son 50. Y pagas 50. Ya no va a sacar nada vale nunca. La pena, claro. Hay dominicanos que tienen cuentas en Estados Unidos, cuentas en bancos comerciales en Estados Unidos ya. ¿Pudiera un dominicano viviendo aquí, pero teniendo una cuenta en Miami, en Nueva York, hacer esa transferencia desde allá, o tiene que verse el origen de fondos desde el país? Eso es una vía para hacerlo. Hay personas que tienen negocios, por ejemplo, que le pagan por PayPal, que le pagan por otra vía. PayPal te permite en Estados Unidos transferir desde tu cuenta PayPal a una cuenta de ahorro corriente en Estados Unidos sin ningún costo. Eso es algo fantástico, tiene PayPal. Y entonces desde ahí uno lo que hace es una transferencia ACH, exactamente igual como la que uno hace aquí localmente para pagarle a otra persona. El costo anda entre $7 a $8 en algunas cuentas, pero dependiendo del tipo de cuenta que usted tenga en Estados Unidos, puede ser incluso que sea gratis. Porque si es una cuenta que tiene movimiento y el tipo de cuenta, puede perfectamente hacerlo gratis. Esa es una vía de hacerlo. Otra vía, si usted viaja y tiene esa cuenta en Estados Unidos, usted puede llevarse dinero en efectivo. Siempre lo que tiene que tener cuidado es que hay una validación unos límites de creo que $10,000, creo que es el tope. Y esto no quiere decir incluso que usted no se lo pueda llevar, El punto está en que tiene que documentarlo, exactamente. Además el riesgo de andar con dinero efectivamente, ese es el más grande realmente. Pero si usted evidencia y lleva toda su evidencia, no tiene que tener problema. Claro, comuníquese antes, ¿verdad? Con la línea aérea, con migración y demás, para evitarse cualquier inconveniente. Claro, porque aquí usted le encarga los $10,000 que no puede llevar. Si tuvo un problema, entonces tuve que dejarlo aquí. No, dejarlo aquí, el sobre. No, gringo. No, mejor me quedo. Entonces, viendo otros ejemplos que decíamos de ese vicio de país de origen y lo que puede pasar, tenemos también Argentina. Argentina el año pasado, por ejemplo, duplicó su devaluación, o sea, la moneda pasó de 18 pesos argentinos aproximadamente a 30 y pico, casi 40. Y tiene un proceso inflacionario de hace muchísimos años. En República Dominicana nosotros sufrimos esto en el 2003, si no se recuerda. Claro. Me recuerdo muy bien. Yo también me recuerdo muy bien. De hecho, eso era una época donde los precios cambiaban todos los días. La inflación en 2003 fue de 42% y la devaluación de 100%. Pasó de 18, 20 y pico a 50 y luego bajó al 40 y algo por ahí. Entonces son cosas que pueden pasar y que afectan no solamente sus inversiones, como digo, sino yo conozco muchas personas que perdieron su vivienda por el asunto de que los préstamos subieron las tasas a unos niveles que eran también inaguantables. Entonces, eran préstamos impagables. Exactamente, porque se le duplicó perfectamente la cuota. Entonces, otro punto, esto no es algo de economías latinoamericanas, estamos hablando de Argentina, de Venezuela, República Dominicana, nada que ver. Esto es algo que pasa normalmente en las economías a través de todo el mundo. Grecia tiene su crisis actualmente, España tuvo una crisis que está todavía saliendo. Japón, señores, potencia económica en los 80 por allá. Muchas flores para Japón. Crecimiento impresionante. Cayó en el 88, 89 por ahí. Cayó toda la bolsa de valores, todas las inversiones, todos los inmuebles, todo eso. Todavía el día de hoy, 30 años después, no se ha recuperado al punto en que estaba allá. Supuestamente Mitsubishi en esa época pensaba comprar el Rockefeller Center. Imagínate. Y estamos hablando de 30 años. Japón. Estados Unidos, potencia mundial económica, tuvo su década perdida también, que muchas veces no se habla, año 2000 a 2010. Exacto. Si usted hubiera puesto su dinero en el 2000, para el 2010 usted hubiera perdido un 10%.
un 1% promedio anual. Y si nos vamos Y aquí, y si nos vamos aquí también, Estados Unidos, recordemos la crisis del 2008. Sí, a eso me refiero. Esa década de Estados Unidos fue 2000 a 2010, donde todo empezó en el 2000 con la crisis de la tecnología, 3 años en picada. Y luego la parte hipotecaria. Cuando se está recuperando, entonces 2008 vuelve y cae de nuevo. Exacto. Y para el 2010 usted hubiera tenido menos 10%. Entonces, esto no es un riesgo de República Dominicana, esto no es un riesgo de Venezuela, Argentina, esto es algo que pasa normalmente. Entonces, por eso, invertir a través de la Bolsa de Valores en Estados Unidos me permite diversificar. Y entonces, ¿qué podemos hacer para hacerlo correctamente? Hay productos en Estados Unidos que me permiten comprar, la gente no conoce esto, ya hablamos de lo sencillo que es abrir una cuenta e invertir, por ejemplo. Pero en Estados Unidos yo puedo, por ejemplo, con 4 productos, simplemente, invertir en más de 13,000 compañías a través de todo el mundo, en las proporciones que representen el mundo correctamente, ¿bien?, de todas esas compañías que están ahí, y en miles y miles de bonos y en miles y miles de propiedades inmobiliarias. Tú me estás con 4 diciendo, simples productos. Tú me estás diciendo entonces que yo desde aquí puedo ser accionista de... Así mismo. De cualquier empresa que está cotizando en bolsa. Exactamente. Siempre y cuando usted pueda pagar el valor de las acciones. Exacto. Sí, no, claro, pero te voy a decir que eso es lo interesante. Hay fondos de inversión, que es lo, como decía, a través de lo que puedo diversificar correctamente. Que la idea no es, porque es otra cosa. Yo no debo estar invirtiendo en una sola compañía. Yo no debo estar comprando Amazon, Google, Facebook, Netflix. No, porque esas son las empresas que están dejando dinero. No. Hablábamos la vez pasada de que existía antes un Nokia, existía antes un BlackBerry. Y cayeron. Y cayeron, y de que Google y Netflix, por ejemplo, tienen muy pocos años, no tienen 15, 20 años todavía. O sea, que no sabemos qué nuevo va a surgir y va a aparecer en el mercado. Claro. Entonces, la idea es diversificar correctamente. Yo con un producto de eso, que puede costar menos de $100 la acción, yo estoy diversificando esos $100 a través de todo el mercado de acciones públicas en Estados Unidos, que son aproximadamente 3,000 compañías, con una sola compra. ¿Bien? Con otra compra, yo puedo comprar el resto de todas las compañías del mundo en las proporciones adecuadas para representar mercados desarrollados, mercados emergentes y todo esto que está por acá. Entonces, como decía, yo con 4 simples productos, yo puedo crear un portafolio diversificado y ser inversionista global. Y esto me va a proteger mejor para yo poder mantener ese patrimonio por 30, 40, 50 años.